Steel Ball Run es la séptima parte de JoJo's Bizarre Adventure, creada por el mangaka Hirohiko Araki, serializada inicialmente en la Weekly Shonen Jump desde enero del 2004 hasta octubre del 2004, para luego migrar a la Ultra Jump, donde continuó su publicación desde marzo de 2005 hasta abril de 2011. Esta obra abarca el inicio de una nueva línea temporal independiente de las partes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aunque conserva elementos esenciales de JoJo's como los stands y homenajes a personajes y eventos del universo original. El 12 de abril del 2025, durante el evento JoJo Day, se anunció su adaptación al anime por David Production, desatando la euforia global de los fans. Ambientada en Estados Unidos en 1890, la historia sigue a Johnny Joestar, un ex-jockey paralítico, y a Jairo Zeppeli, maestro del arte místico del spin, quienes compiten en la carrera transcontinental Steel Ball Run, mientras descubren las siniestras intenciones detrás del evento. Su impacto fue tal que muchos lo consideran la cumbre creativa de Araki, una obra que rivaliza con los clásicos como Berserk o Vagabond en profundidad temática y narrativa. Pero antes de narrar, quiero saber, ¿ya leíste Steel Ball Run? ¿Crees que es la parte más épica de JoJo? Déjame tu opinión en los comentarios. En este video abarcaremos los arcos Playa de San Diego, etapa 1 y a través del desierto de Arizona. Y este es el resumen. En un poblado nativo, unos hombres se acercaron al jefe para acusar a un joven, Satman. Dijeron que había escondido en su tienda una caja con libros de un hombre blanco, y en su cultura eso se veía como un crimen grave, una falta imperdonable, y sería escapelado y nadie tenía objeción alguna. Los nativos, furiosos, montaron sus caballos y lo persiguieron con intención de castigarlo, pero Satman no era cualquiera. Había perfeccionado un estilo de carrera inspirado en los movimientos del hombre blanco. Uno de los nativos se preguntaba dónde los había aprendido. Sabía que era para ganar trofeos y premios de dinero. Así, en vez de quedar atrás, logró superarlos corriendo a pie. Los gritos de los jinetes resonaban, llamándolo traidor, asegurando que no tenía perdón, y si acaso siempre los vio con desprecio. Todos querían verlo castigado. Uno de los guerreros intentó atacarlo, pero Satman reaccionó de una manera extraña. Esquivó, dejándose estrellar bajo el caballo, y usó la patada del mismo como impulso para lanzarse por los aires, cayendo con agilidad sobre un acantilado. Todos lo notaron de inmediato. Desde ahí escaló sangrando y el nativo no lo podía creer. Los demás se apresuraron a dispararle con flechas. Sin embargo, un poder extraño emergió de Satman. De su brazo, una mano misteriosa hecha de arena que le ayudó a escapar con facilidad. El nativo se dio cuenta que había cambiado de ubicación, pero era muy tarde. Se preguntó si realmente eran de la misma tribu. Avanzando, unas huellas empezaron a desaparecer, pero su gemido de cansancio resonaba. Al llegar a la cima de la montaña, alguien lo esperaba y lo golpeó. Él le suplicaba que se detuviera. Se disculpaba sinceramente con su hermana, quien lo seguía golpeando. Ella le exigió que se disculpara con el pueblo, que no volviera a leer los libros del hombre blanco y que explicara que nunca fue su intención ofender a la tribu. Pero Satman no pensaba retroceder. Su visión era distinta. Decía que el hombre blanco y su cultura debían ser estudiados, porque ahí estaba la clave para proteger a todos. Según él, el concepto que dominaba ya no era la tierra de los ancestros, sino el dinero. Para él, esas tierras no pertenecían más a los nativos, sino a quienes tuvieran la mayor cantidad de riqueza. Ella le recordó que desde niño siempre fue así, nadie lo entendía. Satman, para demostrarlo, le enseñó a su hermana una esfera marcada con espacios perfectos, convencidos de que había sido creada por el hombre blanco. Las marcas eran profundas, como si una multitud hubiera pasado corriendo. Él las había encontrado hace 2 semanas. Se preguntaba quién las habría tallado. Eran perfectas esferas lisas. Era imposible haberlas raspado o hecho a una velocidad increíble. Su hermano no se sorprendió, pero Satman confirmó que los libros los había encontrado aquí mismo. Su hermana se quedó sorprendida, sin entender por qué mencionaba que había un extranjero cerca. Entonces él le aclaró que no era un enemigo, no estaba buscando oro ni robando recursos. Ella no podía asimilar esa idea, convencida de que el hombre blanco siempre tenía segundas intenciones. Satman insistió. Aquel extranjero había estado corriendo y saltando estudiando huellas en el suelo. Básicamente estaba entrenando. Incluso mostró la trayectoria de un salto y explicó que debía haber superado los 8 metros de un solo impulso. Aún más extraño era el rastro de algo con lo que corría en su mano, tal vez piedra o hierro, una marca que probaba que algo diferente estaba ocurriendo. Su hermana le preguntó directo qué trataba de decirle. Con decisión, Satman le dijo a su hermana que había llegado el momento de irse. Era el adiós, se iba de viaje y de la tribu. Sacó entonces un periódico del hombre blanco. En primera plana se anunciaba una carrera, el Steel Ball Run, el premio
premio era inmenso, $50 millones. Para él, esa suma era más que dinero, era suficiente para recuperar las tierras perdidas de sus ancestros. En otro lugar, un mayordomo se disculpaba, los problemas se acumulaban, los retretes estaban dañados, un niño había caído en un charco de desechos y había un exceso de participantes de distintas culturas, no había agua potable, los orientales se comían a los perros, había un dragón de Komodo que se escapó, los franceses estaban desnudos, era un caos. El encargado era Stephen Steele. Estresado, gritó a su asistente que resolviera todo, porque esa era su responsabilidad, por eso le pagaba. El mayordomo le afirmó que todo era impredecible, se habían predicho participantes, pero ya se habían reunido 2000 personas y aún faltaban más. Exasperado, le dijo que agregara 1 millón más y que cuadruplicara la capacidad, y si nadie explicaba por qué hacían sus cosas de cultura, que los corrieran. Después de todo, era su playa y sus reglas. Antes de irse, le recordó que la conferencia de prensa estaba a punto de comenzar y debía estar en la otra habitación. Mientras se nos mostraba parte de los corredores, al estilo western o viejo oeste, caballos, botas, carruajes, Steven veía todo. Cuando la puerta se cerró, Steven, llorando, se dejó caer en los brazos de su joven esposa. Lucy, angustiado, le confesó sus dudas sobre si podía manejar la carrera. Ella lo tranquilizó llamándolo Stephen, con palabras suaves, asegurándole que todo saldría bien. Él daría lo mejor de sí mismo. Poco después, Steven se presentó en la conferencia. La multitud preguntaba si podía explicar la carrera, que se haría en 2 días. Él explicó los detalles de la carrera Steel Ball Run. Comenzaría a las 10 de la mañana del 25 de septiembre de 1890. El recorrido iría desde las playas de San Diego en el Pacífico hasta Nueva York, cubriendo unos 6000 kilómetros. El primer lugar obtendría los $50 millones, el segundo 1 millón, el tercero 500.000, el cuarto 250.000, el quinto 120.000 y así sucesivamente hasta el 10º lugar. Además, habrían premios adicionales, siendo la primera carrera norteamericana. Aclaró que los interesados podían consultar el reglamento completo, pero las condiciones básicas eran simples. Los participantes debían ser mayores de 16 años y pagar una cuota de $1.200, no importaba raza, sexo o nivel profesional. Entre los patrocinadores estaba la petrolera Speedwagon, pero quien tenía la cobertura exclusiva era su propia compañía, East and West Tribune. Alguien mencionó que la realeza alemana participaría con algo llamado automóvil. Steven lo había probado, cualquier tipo de máquina o caballo pasaba. Era la primera carrera de su tipo, de 70 a 100 km por hora. Preguntaron entonces si ese era el límite. Necesitarían entre 60 a 80 km por hora para llegar, pero eso no lo sabían. Existían registros, uno que usó 400 caballos para la mitad del recorrido, otro en 1851 donde el jinete murió de agotamiento, que recorrió 150 kilómetros en un día. También, una vez en carrera, no podrían cambiar de caballo ni de máquina en ningún momento, explorarían caminos baldíos y aproximadamente finalizarían en 60 a 80 días. También preguntaron por las quejas sobre la cuota, era lo que un trabajador ganaba al mes, pero ellos cubrirían absolutamente todo. Además, preguntaron si se podían usar armas, y por supuesto, amparados por la segunda enmienda, cada competidor tenía derecho a portar armas. Esto no era un detalle menor, podrían enfrentarse a tribus hostiles, bandidos, gente salvaje o incluso animales peligrosos. Lo único que se prohibía eran usarlas con intenciones criminales entre competidores, era protección para cada quien. Pero ¿cuáles eran los candidatos? Steven continuó con la información exclusiva sobre algunos jinetes que participarían. Mencionó a un hombre legendario, conquistador del desierto del Sahara, que había logrado cruzar no una ni dos, sino 3 veces en camello, Urm Abdol, un verdadero veterano. Luego habló de Mountain Team, un vaquero de Wyoming que parecía sacado de una historia fantástica, conocido por su estilo único y su reputación. También presentó a Dot Han, descendiente directo de Genghis Khan, un linaje marcado por conquistas que dejaron huella en toda Eurasia. Y finalmente pronunció el nombre que más llamaba la atención, Diego Brando, conocido simplemente como Dio. Aunque provenía de orígenes humildes, había sido criado entre la realeza y era considerado un genio absoluto en las carreras de caballos. Su presencia en el Steel Ball Run prometía encender aún más la competencia. Mientras el anuncio cerraba, la sensación era clara. No era una sola carrera, en un enfrentamiento de talentos, culturas y ambiciones que pondrían a prueba a todos. La tensión estaba en el aire. Si nadie llegaba, sería un completo fracaso. Steven tomaría la responsabilidad. ¿Acaso? Él respondió con un tipo de chiste diciendo que sería eliminado, para luego afirmar
afirmar con emoción que el verdadero fracaso sería olvidar el espíritu pionero y las pruebas difíciles. No sería un fracaso, eso no existía, era el mayor evento sin precedente alguno. Pero los periodistas no se quedaron callados y entre tanta formalidad le tiraron una pregunta a Steven incómoda sobre si la mujer era su esposa, pues al parecer tenía 14 años menos. Steven, sin ganas de meterse en ese rollo, se hizo del desentendido y pasó de largo. La situación se sentía rara, como si estuviera escondiendo algo. Mientras tanto, en el área de inscripciones, un hombre alto de gran presencia dejaba caer unas monedas sobre el mostrador. Se registraba mientras le explicaban los detalles. Le tomarían huellas y registros nasales del caballo. Su identificación era B636. Ese hombre firmó como Jairo Zeppeli, quien tenía unas curiosas esferas en su ropa. Con sombrero y con una sonrisa de oro confiada, firmaba su participación en la carrera. Apenas lo hizo, un tipo astuto intentó aprovecharse y robarle una de sus esferas metálicas que llevaba colgadas en su atuendo. Jairo se dio cuenta de inmediato y usando su técnica nos mostró por primera vez el spin. Lo que parecía un simple empujón terminó obligando al ladrón a arrodillarse. Doblado por la presión invisible que ejercía el poder de Jairo, el tipo se quejaba sin entender bien qué había pasado, pero el truco había funcionado. El ladrón se preguntó por qué no se podía mover, mientras el empleado del registro, viendo el alboroto, le recordó a Jairo que aún debía cubrir $20 de cuota que faltaban para entrar oficialmente. Jairo notó que el tipo del sombrero de copa le había robado unas cuantas monedas durante la confusión, aunque le pedía un descuento igualmente al empleado. Sin pensarlo, empujó al ladrón aún más contra el suelo y le exigió que devolviera hasta el último centavo. Tenía claro que esa carrera no era un simple capricho, debía entrar y ganar. Por otro lado, un viejo le preguntó a Poco Loco qué estaba haciendo. Este contaba las nubes en el cielo y quería saber cuántas contaría al día. El anciano se refería porque no estaba trabajando. Poco Loco lo ignoró, diciendo que en la ciudad una gitana le dijo su fortuna y si conocía el Tenshisatsu, el punto más bajo de su vida. Pero él, con orgullo, afirmó que estaba en lo opuesto y estaría por 2 meses en su punto más feliz. El anciano sabía de cuál vieja hablaba. Igualmente se le acercó para ofrecerle un trabajo arando campos para el terrateniente, pero Poco Loco rechazó sin dudar, convencido de que no necesitaba nada de eso y para él era suficiente. El anciano recordó que él y su padre se liberaron de la esclavitud hace 20 años, pero igual la vida no era fácil. Mencionó que pensó que Poco Loco podía hacerlo. Este lo ignoró de nuevo, afirmando que la yegua estaba embarazada, cosa de la que no se había percatado. Incluso había hablado con el dueño para aumentar la paga de $1,000 a $1,200. Poco Loco entonces hojeó un periódico. Sus ojos se toparon con el anuncio del Steel Ball Run y sin pensarlo mucho decidió que ahí estaba su destino, con la paga del nuevo campo. De regreso con Jairo, la multitud empezaba a agolparse alrededor de él. En el revuelo, el ladrón que intentó robarle la cuota de participación fue atrapado por los testigos y entregado al sheriff. Jairo terminó de pagar, pidiendo que no lo registrara como señor. Ya estaba a punto de marcharse, buscando su tienda. Sin embargo, el mismo ladrón no se contuvo y lo intentó provocar, que se atreviera a usar esa esfera si es que era su arma. En un descuido le quitó el arma a uno de los que lo retenían, le apuntó directo a la cabeza, decidido a dispararle, pero lo alcanzaron a retener, aunque él argumentó que era una presa fácil. Riéndose le dijo que era más rápido y lo seguiría en toda la carrera para molestarlo desde el fondo de su alma. Jairo sereno expresó que si ya había acabado, que le devolvieran el arma. Todos se sorprendieron, se quitó la silla de montura diciendo que no presentaría cargos, que lo dejaran ir. La seguridad hizo caso y Jairo le arrojó el arma preparando su esfera, y si el ladrón levantaba el arma, esa era la señal. Entre la multitud, un parapléjico en silla de ruedas llegaba al sitio, intentaba abrirse paso para saber qué estaba sucediendo. La tensión aumentaba, se miraban fijamente, esperando que el ladrón tomara el arma. El alguacil llegó y le informaron sobre la situación, y sin embargo el ladrón a último momento se arrepintió diciendo que todo era una broma y antes le deseó suerte. El sheriff intentó intervenir, pero en un movimiento preciso, Jairo lanzó una de sus esferas de acero, golpeando al ladrón en el hombro con una velocidad brutal. Esta empezó a girar en el mismo punto de impacto. Jairo la retiró y volvió a su mano, dejando una extraña marca circular en su cuerpo, como si la rotación de la esfera hubiera dejado un patrón grabado. La multitud no podía creer lo que había visto. Jairo, sin perder la calma, volvió a advertirle que soltara el arma. El ladrón, humillado, intentó disparar, pero de manera extraña, el arma se giró en sus propias manos y terminó disparándose a sí mismo. Todos quedaron en shock. Algunos espectadores exigieron al sheriff que arrestara a Jairo, pero él negó
dijo con firmeza. No había roto ninguna ley, había sido un duelo limpio. Jairo se marchó tranquilo, dejando tras de sí una atmósfera de incertidumbre. Entre la multitud, un joven observaba fascinado, quien no podía quitarle los ojos de encima a esas esferas que parecían girar con un poder misterioso. Moviéndose en su silla de ruedas, intentó acercarse y llamarlo, pero la multitud no se movía. No se rindió, estiró la mano hasta tocar una de las esferas, a pesar de la advertencia de Jairo, y en ese instante algo increíble sucedió. Por un breve momento sus piernas reaccionaron. Habían estado muertas durante años, pero con ese contacto se movieron. Johnny quedó impactado. Era la historia de cómo Johnny Joestar empezó a caminar luego de conocer a Jairo Zeppeli. Mientras trataba de entender lo que acababa de pasar, los recuerdos volvieron. Recordó que había llegado hasta la playa de San Diego, buscando algún cambio en su vida, aunque no supiera exactamente cuál. Johnny Joestar antes de esto había sido un prodigio. Desde los 5 años había montado caballos y lo hacía con una destreza natural. Lo que más lo enamoraba era la fuerza de los músculos del animal y el sonido de sus cascos como si fueran música. Había nacido en una familia rica con una larga tradición en carreras. Su talento lo hizo destacar rápido, pero también lo metió en un mundo duro. Su padre lo entrenaba orgulloso, era conocido como Jojo o simplemente Joe Kid. Su habilidad creció, su padre terminó por reconocerlo y a los 16 años, Johnny ya era campeón reconocido. Incluso ganó el Derby de Kentucky, el sueño de todo jinete. La fama lo llevó a codearse con gente poderosa, aristócratas, políticos, millonarios, todos querían conocerlo. Un día en la mansión de un rico, hasta las hijas de su anfitrión se desnudaron frente a él, solo para llamar su atención. Para el mundo, Johnny era un joven prodigio, un ídolo. Aunque lo llamaban novato, él confiaba en que podía superar a cualquiera. Ganar a caballo era un símbolo de poder, pero la vida tenía otros planes. Recordaba una salida con su novia al teatro. Ella lo presionó para que cortara la fila, argumentando que su fama le permitía esas cosas. Johnny lo hizo, colándose en primer lugar, y cuando un hombre se dio cuenta, empezó a protestar con nerviosismo. Johnny simplemente lo calmó, pero el hombre empezó a gritar que había hecho fila toda la noche. Sin embargo, Johnny pagó a los guardias para que lo echaran. Al sujeto lo sacaron, no lo podía creer, y poco después el sujeto volvió. Johnny estaba por golpearlo, pero se dio cuenta que había regresado con un arma. Frente a todos le disparó a Johnny por la espalda. Llamándolo bastardo, trató de ir contra él, pero inmediatamente se desplomó. El mundo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en una habitación de hospital. Buscando al enfermero, se quejaba del olor a mierda. Incluso se estaba cagando encima. Al ver al enfermero, entre lágrimas, le gritó que hiciera su maldito trabajo. Se dio cuenta de que le drenaban sangre, incapaz de sentir lo que le estaban haciendo. El enfermero se levantó y le estampó el periódico en la cara y le dijo que cerrara la boca. Afirmó que solo tomaba un poco de sangre. Igual él no sentía nada debajo de la cintura. Burlándose de él, le decían que lo había abandonado su padre, sus amigos y todos los que decían quererlo. Esa herida no solo lo dejó paralizado, sino quebrado por dentro. Para callarlo, le metió el periódico en la boca. Entre los titulares alcanzó a leer la noticia de la carrera Steel Ball Run, programada para iniciar en 2 años. Ese detalle marcaba con claridad cuánto tiempo llevaba incapacitado, atrapado en esa vida sin rumbo. Y ahora en esa playa, con el Steel Ball Run frente a él y ese extraño poder en las esferas de Jairo, por primera vez sentía que quizás la vida le estaba mostrando un nuevo camino. Aún cargando con ese pasado, Johnny buscaba respuestas y las veía en Jairo. Cayó de nuevo en su silla, sorprendido. Estaba realmente emocionado. Se preguntaba qué pasaba y si acaso la esfera de acero era la causante. Decidió seguirlo gritándole que qué acababa de hacer e intentó abrirse paso entre la multitud, recordando que ni siquiera quería ver aquella obra que lo dejó así. Se quitó de encima un hombre que le estorbaba y le exigió a Jairo que respondiera. Sin embargo, Jairo no compartía ese interés, más bien lo veía como una molestia que se entrometía en sus planes. Le dijo que las 2 causas de muerte más comunes son enfermedades por mosquitos y una patada de caballo. Que no se haga ilusiones, eso que sucedió fue una coincidencia, un acto reflejo y nada más. Johnny no se detuvo, le dijo: reflejo mis pelotas, que lo deje probar de nuevo, incluso le pagará. Pero Jairo concluye que ya terminó de hablar. Mientras se aleja, el hombre a quien apartó vuelve, pero Johnny no se rinde y la quiere tocar por su cuenta.
Se lanza pasando por encima del hombre que cae y está a punto de tocarla. Sin embargo, Jairo lo detiene, manipuló la mano de Johnny con sus bolas de acero, girándolo, lo dejó colgado en el techo de una casa cercana. Johnny se preguntó cómo rayos está sujeto a la viga. Jairo incluso lo elogia por sus músculos fuertes y afirma que su arma es ese acero rotativo, pero que no le hará caminar de nuevo. Johnny no le cree después de lo que pasó. Jairo se va diciendo que tiene que cruzar el continente. Johnny, al soltarse, dice que algo en la playa lo atraía, tal vez una luz de esperanza existía, quería entender el secreto de la rotación, lo que había sentido en sus piernas y además estaba decidido a participar en el Steel Ball Run y volver a montar a caballo. Luego ya era 25 de septiembre de 1890, 3 horas antes de iniciar la carrera. Dos hombres hablaban sobre que la cantidad de participantes superaba 7 u 8 veces lo esperado, por lo menos 2/3 no completarían la carrera, ya que más que eso era una supervivencia. Jairo, mientras tanto, se preparaba con cuidado, revisando todos sus objetos, entre ellos de manera casi absurda, incluso cargaba con un oso de peluche, y para limpiarse decidió que podía usar hojas. Se deshizo de algunos objetos, incluso reemplazó las tijeras por el oso. Alcanzó a escuchar la conversación de los hombres, mientras los escuchaba, y cuando estuvo listo para salir de su tienda, notó algo extraño: la silla de ruedas de Johnny tirada junto a la cerca. Al acercarse, descubrió que Johnny llevaba horas luchando con un caballo, había pasado toda la noche intentando montarlo. Para colmo, le habían vendido un caballo viejo, casi inutilizable, y en el proceso de sus intentos, el caballo lo arrojó contra la cerca. Sin embargo, ya estaba herido desde anoche, sangrando bastante por los golpes, hasta se clavó una astilla enorme en el músculo de la pierna. Todo parecía mal, pero a pesar del dolor y la humillación, Johnny seguía empeñado en subirse al animal, convencido de que si alguien lo intentaba detener, como lo hicieron los que lo estaban mirando, sería capaz de quitarse la vida. Lo miraron como si hubiera perdido la cabeza, y tal vez lo había hecho. Murmuraron que incluso si pudiera montarlo no podría calmarlo, que hiciera lo que quisiera por la gloria imposible. Así eran todos los que estaban aquí. Mientras sangraba, el caballo empezó a pisotear. Gritaron desesperados que debían detenerlo. Preguntaron a Jairo su opinión. Él fue claro: montar un caballo así era prácticamente imposible. De hecho, él no lo montaría así, pero si Johnny lo lograba, sería alguien más allá de lo humano. Cerca del lugar, otro personaje apareció, preguntó por el lugar del registro. Jairo le ayudó señalando y él agradeció. Satman, el joven que había sido rechazado por su propia aldea, finalmente llegaba a la Steel Ball Run. En el mostrador, el viejo encargado lo menospreció cuando intentó pagar con un pedazo de tela en lugar de dinero. Pero Satman, seguro de sí mismo, sopló la tela, revelando una joya esmeralda escondida. Su hermana se la dejó como herencia de sus padres. El encargado, sorprendido, aceptó el pago. Satman, con calma, le dijo que se quedará con el cambio. Lo llamó cerdo mentalmente, mientras le cayó harina en el ojo. Luego, cuando le preguntaron por su caballo, respondió que no necesitaba ninguno, que cruzaría el continente con sus propios pies. Faltaban solo 30 minutos para el inicio. Se anunció a los participantes que estuvieran 2 minutos antes en sus casillas de salida, con el mismo número de registro, o si no, serían penalizados. Después de la danza del caballo en miniatura y la presentación de la orquesta, Steven Steele, organizador del evento, trataba de animar a la multitud mostrando el trofeo para el ganador: un bloque de hielo de 3 millones de años traído desde el Polo Sur, con un premio sellado en su interior. Según él, ese hielo se derretiría gracias a la pasión de los jinetes y estaría listo cuando cruzaran la meta. Para él, esos comentarios rompieron el hielo. Aunque su chiste fue ridiculizado, su joven esposa Lucy aplaudió, inocente y ajena a la reacción de los demás. Los corredores afinaban los últimos detalles, gritando enérgicamente: San Diego, Nueva York. Mientras aparecían los candidatos a ganar oficialmente, a 3 minutos, corredores se percataron de algo patético para ellos. Vieron entrar a Johnny en su puesto, colgando de su caballo, aún ensangrentado. Aún así, el caballo de Johnny parecía sentir una conexión con él, lo buscaba y hasta lo lamía cuando intentaba levantarse. Johnny, todavía obsesionado por descubrir los secretos del giro de las bolas de acero de Jairo, se convenció de que había una pista escondida en esa técnica de rotación. Jairo lo elogió por elegir un buen caballo, ya que los viejos tenían experiencia, a diferencia de los jóvenes que por fuerza e impulso podrían correr en terreno peligroso y lesionarse. Incluso insinuó que, como le interesaba
avanzaba, ya había recibido una pista y había encontrado la respuesta. Aunque aún Johnny no lo entendiera, le dijo que se subiera al caballo. Con apenas 2 minutos antes del inicio, todos estaban listos, el evento del siglo comenzaría. Johnny, al escuchar lo que decía Jairo, le pidió a su caballo que lo lamiera otra vez. El animal, como respondiendo a ese extraño lazo, inclinó su cuerpo y de un movimiento lo lanzó por medio de la rotación milagrosamente sobre su hombro. Esa escena cargada de tensión y triunfo fue como un destello de esperanza en medio de la desesperación. Concluyó que el efecto de la rotación realmente podía cambiar su destino. Johnny por fin estaba montado, sentado en el caballo, listo para la carrera. Con un estruendo, la Steel Ball Run iniciaba. El primer tramo de la Steel Ball Run por fin arrancó y la tensión se sentía en cada respiro. La primera etapa comenzaba. Steven hacía de anfitrión al público. Más de 3.600 jinetes se lanzaron a competir por un lugar, sabiendo que este primer recorrido cubría 15.000 metros a través de terrenos duros y ríos secos. La carrera está dividida en varias etapas, cada una con sus propios obstáculos, paisajes peligrosos, animales salvajes y, claro, rivales dispuestos a usar cualquier truco sucio con tal de tener ventaja. Cada etapa funciona como un punto de control para evitar actividad ilegal. Como incentivo, el primero en llegar al final de este tramo recibe un premio de $10.000 más una hora extra de tiempo, cortesía de Steven Steele, que siempre busca meter caos e incertidumbre en el juego. Básicamente, quien tuviera esa hora extra y llegara en segundo lugar y la diferencia fuera de una hora o menos, se le restaría aquella hora y podría quedar en primer lugar y así ganar. Claro que si el jinete le exige al caballo desde el inicio, podría quedarse sin él y perder desde el principio. Aún así, un caballo se separó del grupo avanzando más rápido que el resto. Los anunciadores se esforzaron por descubrir quién es realmente veloz hasta que alcanzan a ver la manta de su silla. Se trata de B636, registrado como Jairo Zeppeli. Había dejado el grupo, iba completamente solo. Mientras avanzaba, se preguntaron quién era, pero era un jinete del que no había registro en ningún lado anteriormente. Desde atrás, Johnny notó que Jairo confiaba en su caballo australiano de resistencia, usando su aguante para mantener el ritmo mientras los demás caballos empezaron a perder compostura. ¿En serio lograría cruzar el continente así, sin cansarse en la última mitad? De repente, Johnny apenas logra esquivar un choque cuando 2 caballos lo embisten, causando una colisión, demostrando que la competencia no va a dar tregua. Sin embargo, esto no va en contra de las reglas. El narrador anuncia que otro competidor rompe el grupo y empieza a perseguir a Jairo. Es nada menos que Dio Brando, príncipe de las carreras británicas, pero la sorpresa es mayor cuando de la nada alguien más se acerca a Zeppeli. Aparece Abdul, el monje egipcio, montando en un camello e inmediatamente intenta embestir a Jairo, haciéndolo perder el control. Aunque un camello no es tan veloz, sus zancadas largas lo ponen al nivel de 1 y su peso es una ventaja extra. Su propósito es ganar aplastando a los demás. Johnny observa incrédulo como Abdul embiste a Jairo, quien pierde control, y Dio Brando aprovecha este descuido, pero instintivamente Jairo usa su esfera de acero y con rotación la lanza. Johnny se da cuenta que Abdul lo está obligando a chocar contra un árbol. Sin embargo, Jairo demuestra su destreza desviándose justo a tiempo para salvar la pierna de su caballo. Abdul afirma que él ganará la unificación de tiempo, prepara el golpe final. Sin embargo, en un movimiento astuto, Jairo deja que Abdul caiga en su propia trampa, lanzándolo directo contra un grupo de cactus. El camello se desploma, parece que no los vio por la arboleda que pasaron. Es una caída y Abdul queda fuera de la carrera inmediatamente. Un final inesperado para alguien con tanta experiencia. Johnny se fija entonces en la bola de acero de Jairo, que sigue girando sobre una roca cercana. Ve cómo parece proyectar la imagen de los mismos cactus que atraparon a Abdul y segundos después la bola regresa sola a su dueño. Johnny queda fascinado, preguntándose si esas vibraciones a causa de la rotación son capaces de revelar puntos clave del entorno. ¿Acaso encontró la posición del cactus sin verlos? Mientras él reflexiona, Jairo se mantiene firme avanzando, decidido a aceptar todo lo que le den, excepto enfermedades. Quiere obtener el bono de tiempo. El locutor describe la ruta con detalle. Tras los primeros 3.000 metros, se atraviesa un río seco.
luego una subida serpenteante, un descenso hacia tierras de cultivo y por último un sprint recto de 2000 metros hasta la meta, una iglesia católica. La carrera avanza a toda velocidad. Abdul fue eliminado a los 1000 metros, Zeppelin no disminuye y Brando lo sigue de cerca. Los espectadores observan desde el ferrocarril la carrera. Steven, mientras tanto, sigue confundido buscando información sobre el misterioso Jairo Zeppelin, sin encontrar nada. Johnny, siguiendo a Dio, observa algo extraño en los movimientos de su caballo. Poco a poco acorta la distancia con Jairo, gracias a su técnica impecable, persiguiendo desde la derecha y acortando distancia por la izquierda. Jairo se sorprende de la cercanía, mientras Brando menciona que ese Abdul era un aficionado. Tanto Johnny como Jairo se alarman al ver cómo avanza. En un segundo lo pierde de vista, pero no solo él. Los competidores e incluso el comentarista creen que ha desaparecido, pero de la nada Dio Brando aparece a su lado izquierdo, maniobrando con una destreza que deja atónito incluso a Johnny, que lo observa desde atrás. Dio aprovecha los hábitos de cada animal, incluso de máquinas u objetos. Es completamente detallista, cada movimiento de cola, giro de orejas, cambio de ritmo lo nota. Así llegó a la cima en las carreras británicas. En este caso, el caballo de Jairo, Valkyr, tiene una costumbre extraña. Después de cada 8 respiraciones, se inclina un poco hacia la izquierda, lo que hace reducir la velocidad. Dio, que ya se había dado cuenta de ese detalle, esperó el momento justo. Cuando Valkyr soltó su octava respiración, usó ese desajuste para lanzarse hacia adelante y tomar la delantera de la carrera, sin perder resistencia innecesariamente. Solo cada octava respiración, Dio estaba liderando ahora la carrera. Johnny, observando desde atrás, pensó que Jairo tal vez no estaba al tanto de esa manía de su caballo, pero si no lograba descifrarla, sería imposible que recuperara el liderazgo, porque Dio podía repetir la jugada una y otra vez hasta dejarlo atrás. Aún así, esto no había terminado. Dio, confiado en su técnica, empezó a contar las respiraciones otra vez. Ya le llevaba un caballo en longitud de diferencia. Jairo le preguntó entonces qué hacía. Dio Brando lo despreció diciéndole que era una técnica profesional, nada como él, un pueblerino, agregando que los hábitos no se cambian. Llegaron al puente, pero en ese instante en el que esperaba repetir su movimiento, Jairo habló con su caballo preguntándole qué hábitos tenía, aunque no era de preocuparse. Muchos rivales poderosos existían en el mundo, pero no era necesario corregir esos hábitos. Activó de nuevo sus esferas de acero y la utilizó en su caballo, sorprendiendo a todos, saltando con Valkyr para esquivar el mal hábito, diciendo a su caballo que explotara con todo. El comentarista no daba crédito a lo que veía y gritaba que Jairo recuperó la posición. El resultado fue brutal, las tablas quedaron inservibles. Dio perdió tracción y nadie detrás podía cruzar ese tramo con seguridad. Jairo había ganado un espacio enorme, casi como si un río entero lo separara del grupo principal. Dio debía retroceder y cruzar. Johnny notó que esa rotación, al igual que con sus piernas, funcionaron con los hábitos del caballo. Mientras los punteros seguían batallando entre sí, en otra parte del recorrido había alguien que apenas despertaba. Era Poco Loco, un personaje único todavía en la cama, el tipo que había prometido construir un establo nuevo a su abuelo con el dinero del premio. Ni siquiera estaba en la línea de salida. Medio confundido, se levantó recordando que la noche anterior fue un desastre, lleno de insectos que no lo dejaron tranquilo. De repente cayó en cuenta que daba igual, porque estaba convencido que durante los siguientes 2 meses tendría una suerte desbordante y nada podría salirle mal. Con esa seguridad se vistió a toda prisa, corrió hasta la salida y montó en su caballo. Recordó lo de la divina y aunque todos los demás ya llevaban ventaja, para él el terreno estaba perfecto, la tierra estaba arada y eso le permitía avanzar como si volara. Mientras corría, se preguntaba por qué la divina le había dicho eso. No tenía sentido, pues se había quedado dormido. Pensó que era algo muy malo, pero algo era seguro, avanzaba rápidamente. Un par de personas estaban varadas por combustible y Poco Loco pasó rápidamente. Alcanzó al grupo, pero un trozo de estiércol le pegó en la cara. Y aunque cualquiera se habría quejado, él se sintió afortunado porque al limpiarse encontró una moneda de oro dentro.
Esto reforzó su idea de que la suerte estaba de su lado. Más adelante vio una mujer que también le cayó estiércol. Recogiendo su ropa, Poco se emocionó al ver su escote y a un criminal con una recompensa de $500. Otra señal que confirmaba lo mismo, la fortuna lo acompañaba. El problema fue que un poco más adelante todos empezaron a gritar. Un corredor nativo los había llevado por un desvío extraño y terminaron frente a un acantilado imposible de cruzar. Poco que venía detrás alcanzó a ver cómo Satman se lanzaba con determinación y empezaba a trepar la pendiente. Inspirado por él, Poco decidió arriesgarse. Otros competidores confirmaron que de hecho sí era un atajo. Poco saltó con su caballo, el nativo se dio cuenta. Mientras saltaba afirmó que era uno entre 5 millones y tendría una mejor vida, y casi no lo hace. El animal quedó colgando al borde a punto de caer. Satman sin dudar le dijo que usara su cuerda y gracias a eso ambos alcanzaron la cima. Ya en lo alto, Poco se emocionó aún más al notar que Satman, corriendo a pie desde la playa, todavía se mantenía al ritmo de los jinetes. Convencido de que su victoria estaba escrita, se lanzó de nuevo hacia adelante. Eventualmente alcanzó al grupo principal y sin pensarlo le preguntó a Johnny dónde estaba el líder. Mientras giraba, el comentarista narraba que acababan de pasar los 6000 metros y Jairo seguía siendo el líder y mantenía una ventaja de 60 a 70 caballos sobre el resto. Johnny, viendo esa escena, pensaba que Jairo estaba cometiendo un error enorme. Mantener esa misma velocidad durante tanto tiempo iba a agotar a Valkyr y lo dejaría sin energía para el final. Para Johnny lo mejor era reservar fuerzas y esperar el momento adecuado justo antes de los últimos 2000 metros para atacar. Para él, más que el dinero o la gloria, lo importante era derrotar a Jairo y así comprender el misterio detrás de sus esferas de acero. Su plan estaba claro, mantener la distancia y guardar fuerzas hasta el tramo final, pero de pronto tanto él como Poco quedaron confundidos al ver cómo Jairo giraba bruscamente hacia un camino lleno de árboles, lo que sorprendió a todos. ¿Acaso estaba tomando un atajo? Y efectivamente el comentarista mencionó que podía eliminar de 800 a 1000 metros de distancia. Era realmente difícil atravesarlo, el espacio entre árboles era reducido y podría perderlo todo. Johnny y Poco sin pensarlo mucho arrancaron detrás de Jairo por el segundo camino, mientras los demás corredores dudaban cuál ruta tomar. Cuando llegaron al bosque, otro grupo de caballos, entre ellos los de Johnny y Poco ya estaban adentrándose detrás de Jairo, y era el primero en cruzar la línea de árboles, de forma magistral zigzagueando por el terreno. Johnny al mirar hacia un lado notó algo raro en Poco, iba con los ojos cerrados. Primero pensó que era miedo, pero al fijarse mejor entendió que no, que lo hacía por pura confianza, como si se dejara llevar por su suerte. Esa seguridad lo empujó y lo convirtió en el segundo jinete en meterse en el peligroso bosque, adelantando a Johnny. Poco tenía una confianza absoluta en su suerte y tenía razón, ya se hubiese caído del caballo si no fuera así. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Desde globos aerostáticos, los que observaban la carrera desde la distancia estaban impactados. Más de 3600 caballos se habían dividido en dos grandes grupos, unos siguiendo el atajo arriesgado por donde entró Jairo y otros quedándose en el camino más largo y seguro. Jairo confiaba en que esa decisión le daría ventaja, pero dentro del bosque la cosa se ponía cada vez más tensa. Johnny ya no lo veía. Los corredores desesperados no solo peleaban por posiciones, algunos hasta sacaban rifles y disparaban a las ramas, eliminándose solos en el caos. Otro usó una espada que le funcionó por unos momentos para quedarse trabado también. Solo los más fuertes o con suerte saldrían vivos de ahí. Johnny, que había sido el tercero en entrar, iba relativamente seguro, pero no podía quitarse de la cabeza lo que había visto en Poco. Veía cómo avanzaba, e inclusive seguía acelerando en medio de todo. Pensaba si esa falta de atención a los obstáculos podría transmitirse a su caballo, como si la confianza del jinete terminara afectando el instinto del animal. Aún así decidió enfocarse y usando un poco de ingenio, saltó entre ramas, ganando ventaja sobre Poco. Este último no tuvo la misma suerte, ¿o sí? Una rama lo rasguñó en la cara y lo obligó a abrir los ojos justo para comerse de lleno otra rama que lo lanzó fuera del caballo. Parecía que su carrera había terminado. Johnny simplemente pensó que era un tipo débil y aburrido. Mientras tanto, Jairo avanzaba con fuerza entre los árboles, aunque de repente empezó a ponerse nervioso. Escuchó ruidos detrás de él.
Al girar, lo que vio lo dejó atónito. Era un caballo sin jinete, acercándose a toda velocidad, pero su sorpresa fue mayor cuando notó que sí había alguien. Poco Loco iba siendo arrastrado colgando de una de sus botas que había quedado atrapada en el estribo de la montura. Johnny solo pudo observar cómo ese tipo lo adelantaba. Al caerse pudo atravesar las ramas sin ningún problema. Lo increíble era que en medio de ese accidente, si bien Jairo iba sin problemas, Poco Loco parecía convencido de que era el más afortunado de la carrera. El tipo iba atravesando el bosque esquivando obstáculos de milagro, como si alguien lo protegiera. Johnny ahora sí se cuestionó si acaso ya lo había planeado desde el inicio. Jairo, en cambio, sabía que no podía confiar en la suerte. Sacó de inmediato sus esferas de acero, preparándose para usar la rotación. Las lanzó hacia los troncos que bloqueaban su paso. El efecto fue inmediato, doblándolas hacia el suelo y despejando el camino para avanzar. Poco Loco, que seguía arrastrado detrás, alcanzó a ver cómo las esferas regresaban a Jairo mientras los árboles se enderezaban otra vez. Ese movimiento inesperado le jugó a su favor. El rebote de las ramas lo catapultó hacia arriba. Al final, el primero en salir fue Jairo, con una ventaja clara de 800 metros sobre el resto. Pero no estaba solo. Poco Loco había logrado caer otra vez sobre el caballo, como si todo estuviera escrito para que fuera así, gritando que de verdad era el hombre con más suerte del mundo. Jairo, al verlo, no podía entenderlo. Para él no había forma de explicar tanta casualidad sin pensar que Poco Loco tenía algún tipo de habilidad especial. Nadie podría sobrevivir a lo que acababa de pasar sin algo más que suerte, pero no había tiempo para distraerse. Aún quedaban 4000 metros para el final de la etapa y lo más complicado estaba por venir, la temida pendiente del diablo. Ese tramo era legendario por su dificultad, una bajada empinada que podía desestabilizar hasta el mejor jinete y que ponía en riesgo la vida de cualquiera. El ambiente se cargaba de tensión, todos sabían que esa parte sería el verdadero clímax de la carrera. El comentarista lo dejaba claro, los corredores debían mantener un ritmo constante, ni demasiado rápido ni demasiado lento, porque el truco no estaba solo en la bajada, sino en la capacidad de sostener el paso cuando tocaba subir de nuevo. Era una prueba de pura habilidad donde cada error podía ser el último. Johnny se concentraba, no dejaría que los caballos lo distrajeran. En definitiva, era quien pudiera aguantarlo todo lo mejor posible. Jairo, confiado, parecía no tener un plan en específico. Pensaba que no necesitaba preocuparse, ya que no había cometido errores hasta ese punto. Pero no estaba tan solo como creía. Poco Loco venía pisándole los talones, cada vez más cerca. Dejaría a su caballo entrar en acción cuando acumule de nuevo energía. Los gritos del comentarista retumbaron. Otro corredor se había liberado del grupo principal y ahí estaba Poco Loco avanzando firme. Mirando hacia atrás, no se inquietó en lo más mínimo. En su mente nada importaba demasiado porque sentía que la suerte lo respaldaba en todo momento. Sujetó fuerte las riendas de su caballo y se concentró en mantener la delantera. Sin embargo, algo extraño captó su atención mientras descendía la pendiente. Sobre una cerca divisó una figura haciendo un movimiento raro, casi como una pose de acecho. Al principio creyó que eran alucinaciones, pero la figura comenzó a hablarle directamente. Le dijo que recordara a la vaca. Poco Loco se quedó desconcertado, no entendía a qué se refería ni por qué aparecía justo en medio de la carrera. Antes de que pudiera reaccionar, Poco Loco quedó sacudido cuando aquella figura extraña apareció frente a él, deslizándose bajo su cuerpo para advertirle que no debía distraerse o podría caerse, aunque todavía no era el momento de caer. En cuanto terminó de hablar, la silueta se desvaneció y Poco Loco pensó que quizás estaba alucinando. Sin embargo, pronto sintió su presencia sobre el hombro, diciéndole que podía ser solo una visión, pero que no tendría ninguna oportunidad de ganar si seguía conteniendo a su caballo. Que tuviera fe. Desapareciendo de su espalda, la figura emergió de su propia mano y fue en ese instante que Poco Loco entendió lo que estaba pasando. Lo que veía era un stand. Aún así, sin comprender por completo qué significaba eso, decidió confiar en su instinto. Fijó la mirada en Jairo, convencido de que la situación estaba a su favor. Sin saberlo, había manifestado una habilidad única que lo conectaba con una suerte absurda. Mientras todos los jinetes descendían a toda velocidad por la colina, Poco Loco gritó hacia Jairo que si lograba rebasarlo, jamás podría recuperar la delantera. Jairo, sin molestarse demasiado, respondió que no entendía nada de lo que estaba diciendo, ya que le estaba hablando a su trasero, pero Poco Loco, con una seguridad total, aceleró sin mirar atrás.
Desde el tren, los comentaristas estaban anonadados. El jinete, marcado con el número 777, símbolo del camino hacia la abundancia, había tomado la delantera. Poco Loco de Georgia lideraba la carrera. Lo más sorprendente no era eso, sino que Jairo ni siquiera intentaba recuperar su puesto, como si estuviera esperando el momento adecuado. Johnny seguía manteniendo la calma, afirmando que dejarse llevar era un error. Aún así, otros competidores empezaron a cortar distancia, quedando a menos de 20 metros de los primeros. El terreno era complicado y tanto narradores como jinetes sabían que acelerar demasiado en esa pendiente podía significar el fin. Jairo lo tenía claro: si forzaba a su caballo en el tramo equivocado, perdería el control. Sin embargo, mientras avanzaba con firmeza, no podía quitarse de la cabeza la idea de que Poco Loco estaba siguiendo un plan. Quizá todo formaba parte de su estrategia, incluso la forma en que se dejó arrastrar en el bosque para terminar ganando ventaja. Jairo decidió que lo mejor era esperar hasta el último tramo para soltar toda su energía. De pronto, varios corredores que intentaban seguirlos terminaron rodando por la pendiente, confirmando lo peligroso que era el terreno. Aún en primer lugar, Poco Loco no fue inmune al caos. Su caballo tropezó, aún así siguió pensando que era un suertudo y por un instante pareció que todo se venía abajo. Jairo incluso le agradeció, pero lo imposible ocurrió. Poco Loco, todavía a la misma velocidad, empezó a moverse sobre manos y rodillas como si nada hubiera pasado. Era una imagen absurda para Jairo, pero de algún modo, en lugar de perder velocidad, iba ganando más y más impulso. Jairo se dio cuenta entonces de lo que pasaba. Debajo de Poco Loco había un cadáver de una vaca, probablemente muerta meses atrás. Pensó que realmente era él el enemigo de esta carrera. Era imposible hacer esto sin cálculos. Cuando su caballo cayó, aterrizó justo sobre el cuerpo en descomposición, lo que le permitió deslizarse por la pendiente con más rapidez que cualquiera. Mientras el jinete de Georgia se deslizaba sin esfuerzo sobre el cadáver de la vaca, su caballo descansaba tranquilamente, recuperando fuerzas para lo que venía. Era como si hasta los descansos formaran parte de su estrategia absurda. Agobiado por lo que veía, Jairo decidió intervenir. Con determinación activó sus esferas, diciendo que no le permitiría usar una vaca. En esta carrera se usaban caballos. Lanzó una de sus esferas de acero contra una roca cercana, buscando desviar el cuerpo de la vaca y frenar la carrera de Poco Loco, pero algo sucedió. Justo en ese instante, Satman había caído sobre esa misma roca y aprovechó el impacto de la esfera para impulsarse hacia adelante. Todos quedaron atónitos al ver cómo aquel hombre sin caballo avanzaba a una velocidad imposible, rebasando a los demás corredores y tomando la delantera. Jairo se preguntó quién era ese. Satman ahora lideraba la carrera, mientras nos acercábamos al tramo final de esta etapa. Con 2000 metros restantes para la meta, Lucy y Steven Steele observaban todo desde el tren, incapaces de creer lo que veían. Un pasajero gritaba sorprendido, preguntándose quién era ese hombre que corría a pie en medio de una competencia de caballos. Detrás iban Poco Loco y Jairo. Satman, como si nada, utilizaba la formación rocosa como plataforma, impulsándose con una técnica única que le permitía mantener el control y aumentar la velocidad. Steven, aunque era un simple organizador, entendía lo que pasaba. Explicó que en condiciones normales era imposible que un humano corriera más rápido que un caballo. Sin embargo, lo que Satman hacía tenía sentido al observarlo con detalle. Su estilo de carrera no se basaba en la fuerza bruta, sino en un movimiento técnico que le permitía reducir el impacto y usarlo a su favor. Normalmente, cuando un humano corre, el talón golpea el suelo primero. Esa vibración sube por la pierna, afectando músculos y articulaciones, lo que a la larga genera fatiga. No hay forma de evitar ese desgaste, es simple como funciona el cuerpo, pero Satman había perfeccionado un estilo distinto. En su caso, el talón apenas tocaba el suelo durante un instante y al mismo tiempo transfería la fuerza al frente del pie. Al impulsarse de inmediato, usaba esa energía para proyectarse hacia adelante. Cada zancada era como un resorte que lo lanzaba con más potencia. De esta manera su velocidad no disminuía con la fatiga, sino que aumentaba progresivamente. Era una técnica que parecía imposible, pero ejecutada a la perfección le permitía competir de igual a igual con los mejores caballos. Lo que para los demás era un milagro, para él era una disciplina perfeccionada. Lo importante era durar el menor tiempo posible en tierra. Si estás más tiempo en el aire, tus músculos se relajan mucho más. Se preguntaba dónde había aprendido esa técnica. Era como un jaguar, mucho más rápido sobre las rocas, sin poner presión a sus pies. Su técnica lo era todo, aunque no se podía predecir el resultado aún.
En ese momento alcanzaban la marca de los 13.000 metros, cuando los vientos de Santana empezaron a soplar desde México. Detrás de Satman, Jairo seguía convencido de que no era simple casualidad lo que rodeaba a Poco Loco, el bosque, la vaca muerta, todo lo que había pasado, alguna clase de poder lo estaba protegiendo, tal vez una racha de suerte. Al mismo tiempo, el extraño stand de Poco Loco volvió a aparecer, asegurándole que lo protegería de todo y animándolo a hacer lo que quisiera. Esa voz dentro de su cabeza solo reforzaba su confianza, como si la fortuna estuviera metida en su bolsillo. Jairo, sin quererlo, reconocía que había perdido demasiado tiempo observando la espalda de ese hombre. No podía seguir así. Se inclinó sobre su caballo, lo empujó al límite y cargó con todo. Con una determinación feroz consiguió recuperar el liderazgo. Poco Loco se asombró de inmediato. La recta final estaba a 1500 metros. Desde el tren, Steven observaba asombrado cómo los dos punteros se adelantaban a toda la multitud. Mirando a su alrededor, notaba que casi 20.000 espectadores esperaban el final de la primera etapa. No entendía cómo tanta gente se había reunido, pero Lucy lo sacó de su confusión, recordándole que quien ganara se convertiría en un héroe mundial, alguien recordado en la historia. Se trataba de la Steel Ball Run, las posibilidades eran infinitas. En medio de esa tensión, Johnny acariciaba a su caballo, agradeciéndole por lo que había aguantado hasta el momento. Sabía que su cuerpo estaba en plena forma y aún podía dar más. Aprovechó que Jairo Zeppeli había acelerado demasiado pronto y decidió que era su momento de avanzar. Sin embargo, no era el único que mantenía la calma. Dio apareció desde atrás, superando a los demás jinetes con facilidad. Era brutal que recuperara distancia desde el incidente del puente y seguía avanzando de posición. Johnny entendió rápido por qué. Dio estaba usando una técnica de carreras llamada escudo de presión de aire. Al colocarse detrás de otro competidor, reducía la resistencia del viento y la fatiga, avanzando más rápido con menos esfuerzo. Johnny empezó a sospechar si Dio planeaba usarlo como escudo también, pero no se distrajo. Sacudió la cabeza y decidió lanzarse hacia adelante para intentar alcanzar la punta. Desde el tren, los comentaristas gritaban que el grupo perseguidor se acercaba y que empezaban a acelerar. Al frente, Poco Loco hizo otro intento por tomar la delantera y el público enloqueció. Jairo más o menos esperaba esa respuesta. El final de la primera etapa estaba a menos de 1000 metros. Jairo volteó a verlo y Poco Loco no se dejó intimidar, atravesando los vientos de Santana mientras la multitud rugía con cada metro que se acercaban a la meta. Johnny y Dio iban apenas un poco más atrás, luchando entre sí. Johnny no dejaría que se aprovechara de él como escudo para superarlo al final. Entonces su caballo al parecer se hundió. Dio intentó aplicar su técnica contra Johnny, pero este reaccionó lanzando piedras con las patas de su caballo, bloqueando el movimiento y defendiendo su línea de carrera, obligando a Dio a cambiar de trayectoria, incluso lo llegó a desestabilizar. Este se sorprendió al darse cuenta de que alguien fuera del mundo de las carreras británicas era tan habilidoso. ¿Era un jinete profesional acaso? En medio de todo, por la velocidad, algunos jinetes cayeron y por culpa de estos, otros también. Todos los caballos estaban exhaustos, 1400 metros sin parar, todos estaban en sus límites, incluso algunos se rehusaron a seguir, aunque nuestros protagonistas mantenían liderando la carrera. Dio se dio cuenta de que la técnica sería inútil, ahora lo primordial era la fuerza acumulada de las patas. Entonces el stand de Poco Loco le susurró al oído que solo tenía que deslizarse hacia la izquierda y pasar. Poco Loco sabía que su caballo estaba agotado, pero con esa fe ciega en su suerte divina, gritó con toda su alma, yo. Ese grito confundió a Jairo, que volteó para ver qué estaba pasando, y en ese instante, desde lo alto de un acantilado, Satman cayó con toda la fuerza de sus piernas, se impulsó contra el suelo y tomó la delantera como un rayo. La multitud no entendía nada, un hombre a pie estaba liderando una carrera de caballos, pero Satman hizo lo suyo. Cada paso era un empuje brutal, cada golpe contra la tierra lo lanzaba hacia adelante. Dio logró adelantarse también, pero Johnny volvió a superarlo. Rápidamente se acercaban acelerando como demonios. Poco Loco intentó adelantar a Jairo. Con solo 100 metros restantes, los cuatro que lo perseguían, Jairo, Johnny, Dio y Poco Loco, se abalanzaron tras él, decididos a no ceder. Todos los jinetes estaban ya alineados detrás de Satman.
Él solo pensaba que si bien ya no tenía dónde regresar, ganaría esta carrera, pidiendo a los espíritus de sus ancestros que le dieran la fuerza y el coraje. Todos intentaban adelantarse, pero ninguno a la vez cedía ante nadie. ¿Quién terminaría en primer lugar en esta etapa? Allí, Poco Loco, escuchando a su Stan, usó el tronco de un árbol caído como rampa, ganando velocidad en el aire, y logró llegar a la primera posición. Pero al final no fue él quien se puso primero. Jairo, con una calma implacable, logró adelantarse. Todos quedaron impactados. Poco Loco no lo podía creer. Su caballo no debería tener fuerza. Había ganado la cuesta abajo y aún así logró adelantarlo. Mientras tanto, Jairo le reconocía a Johnny lo bien que había corrido hasta ese punto. En ese momento decidió revelar lo que lo mantenía firme. Contó que alguna vez navegó en un velero y ahí aprendió una lección. Mientras más fuerte soplara el viento en las velas, más rápido avanzaba. Desde el inicio, el viento de México estuvo allí para ayudarle a su caballo. Todos quedaron atónitos al verlo desplegar su capa, usándola como si fuera una vela para capturar el viento de Santana y convertirlo en impulso. Poco Loco, Dio y Satman miraban incrédulos cómo se alejaba. Con apenas 30 minutos para la meta, Jairo empezó a separarse de todos, solidificando su ventaja. Johnny lo miraba impactado, consciente de la genialidad que acababa de presenciar. Como si zarpara un navío, sus esferas de acero giraban, ayudándole a su capa contra el viento. En un tiempo increíble de 18 minutos con 7 segundos, Jairo Zeppeli cruzó la línea y cerró la primera etapa del Steel Ball Run. En paralelo, se nos cuenta de manera extra la creación del Steel Ball Run. Cuando Steven Steel tenía 15 años, era pareja de una hermosa mujer. Juraron estar para siempre, pero en un accidente de carruaje murió su amor. Entró a la caballería jurando no volver a enamorarse. Curiosamente, nunca lo enviaron a la guerra porque se enfermó. Desde entonces pasaron 35 años hasta la carrera. Rápidamente se nos cuenta que al salir del hospital por tragar peces hizo parte de un circo, pero lo despidieron porque se volvió engreído y actuaba como si fuera el director. Luego fue boxeador, aunque lo dejó por lo podrido que la mafia manejaba el deporte. Desapareció. Después fue visto reportando que cazaba dinosaurios, capturando a un yeti, entre otras historias que vendía en periódicos, ganando dinero lo suficiente como para comprar una mansión y sirvientes. Quiso entrar a la universidad, pero le negaron la solicitud. Alguien ajeno a esto intentó vender un mono rasurado. Por ese incidente vincularon a Stephen, a pesar de que no tenía nada que ver. Volvió a perderlo todo. Todos lo llamaron un fraude. Estaba en las últimas hasta que una niña le dijo que soñara en grande. Él simplemente se burló, la alejó diciendo que nadie lo patrocinaría. Bebió en un bar y al despertar se dio cuenta de que inconscientemente había contado la historia de la niña, la batalla transcontinental. Todos se interesaron en su historia, tanto que estaban dispuestos a patrocinar su causa. Aquella historia se esparció, logrando 20 patrocinadores con el premio de 50 millones. 2 años después recordó a aquella niña para agradecerle, decidió buscarla y al encontrarla se dio cuenta de que era exactamente igual a su gran amor. Con lágrimas en los ojos le dijo a su padre que esperaría todo el tiempo necesario, estando dispuesto a vivir toda su vida por su hija. En cuestión de minutos habían pasado demasiadas cosas, caídas, revelaciones, técnicas desconocidas y un espectáculo que nadie podía borrar de su mente. Jairo no solo se llevó la victoria, también un premio de $10,000, un bono de tiempo y 100 puntos, pero todos sabían que esto apenas comenzaba, era solo la primera etapa y todavía quedaban muchas más pruebas por delante. Los jueces, con ayuda de una nueva cámara que había registrado la llegada, comenzaron a organizar las posiciones para no dejar dudas. En segundo lugar quedó Satman, el corredor a pie que había dejado a todos sin palabras. Poco Loco, con toda su suerte, se quedó con el tercer puesto. Sin embargo, algo generó confusión. Dio Brando apareció de la nada en la clasificación, sorprendiendo incluso a los propios jueces. La multitud seguía vibrando, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Los jinetes que habían dado todo estaban exhaustos, los caballos jadeaban y aún así la tensión no bajaba. Cada espectador sabía que lo mejor todavía estaba por venir. Dio Brando apareció de la nada en el último segundo y los jueces no podían creer que quizás se hubiera quedado con el tercer puesto. Para estar seguros tuvieron que revisar las grabaciones. Después de la carrera hubo una ceremonia de apertura con todos los corredores presentes. Poco Loco no paraba de sudar pensando que su suerte podía acabarse en cualquier momento, mientras que Dio estaba furioso por no haber logrado el primer lugar. Satman, exhausto, se percató que quien daba comida y agua gratis era el mismo que estaba en la salida y aceptó con gusto.
En contraste, Steven Steele anunció que él y su equipo acamparían ahí mismo y que al día siguiente arrancarían la segunda etapa. Uno de los hombres de Steven se acercó a susurrarle información sobre el pasado de Jairo. Le explicó que Jairo había participado en Génova, Italia, en mayo y llegó a América el día 22 de ese mismo mes. No llegó como cualquiera, desembarcó en un barco perteneciente a una familia real europea. Para nada era un vaquero o pistolero. Eso encendió las sospechas de todos. ¿Qué hacía un hombre con vínculos a la realeza o a un gobierno europeo compitiendo en una carrera como esta? No era que necesitara de dinero. Intrigado y motivado por las apuestas que vendrían desde la siguiente etapa por todo el continente, Steven ordenó a su espía conseguir aún más información sobre Jairo. Cuando los jueces por fin dieron el veredicto, anunciaron que Jairo había cruzado primero, pero había un giro. Como había interferido con Satman, quedaba descalificado del primer lugar. Recordando lo que pasó, todo se remontó al momento en que Satman apareció saltando desde un acantilado. Jairo había lanzado una de sus esferas de acero para destrozar una roca y aunque su intención era desestabilizar a Poco Loco, los jueces interpretaron que en realidad había intentado perjudicar a Satman. Por eso el triunfo oficial fue para Satman. El ganador de la primera etapa fue él, el segundo puesto para Dio y el tercero para Poco Loco. Jairo, degradado brutalmente, cayó hasta el lugar 21. Lo raro fue ver quién quedó en cuarto puesto. Johnny, que parecía estar peleando por el tercero, terminó relegado detrás de alguien inesperado, Mountain Team, que apareció de la nada y se adelantó por un pelo. Habían participantes de varios países, principalmente Estados Unidos, también de México, India, Rusia, España, Japón y Portugal. Jairo, enfurecido por estos resultados tan injustos, estrelló sus esferas de acero contra la mesa frente a Steven, dándole rotación mientras todos observaban. Estaba decidido realmente a hacer algo, mostrando sus brillantes dientes, lo miró fijo. Pero Steven trató de calmarlo, recordándole que su posición había bajado 20 lugares porque usó su arma en plena carrera, en contra de alguien. Jairo, con rabia contenida, salió de la fiesta diciendo que el pasado ya no importaba, que lo único que valía era lo que vendría y que no volvería a hablar con Steven. Antes de que pudiera preguntarle sobre quién era, las vibraciones de sus esferas arruinaron la celebración, hicieron estallar todas las botellas de champán del salón, bañando a los invitados y dejando la fiesta arruinada. Johnny apareció atrapando un corcho, pero el resto de estos penetraron el barril arruinándolo todo. Jairo se encontró con Johnny, que seguía intrigado por el poder de esas esferas. Le preguntó si lo seguiría a la segunda etapa, a lo que Johnny, sorprendido, aceptó sin dudar. Aprovechando la situación, Jairo le explicó la segunda lección, los músculos. Detalló cómo el cuerpo humano sabe mover los músculos para proteger órganos vitales, pero las esferas de acero no obedecen a esa lógica. Actúan directamente sobre la piel, generando reacciones que el cuerpo por sí solo no podría producir. Para demostrarlo, le mostró el corcho que había atrapado, que giraba en su mano. Luego, Johnny colocó ese corcho en la piel de su caballo y observó cómo la energía hacía que la pata del animal se levantara sola, haciéndolo caer de forma torpe pero impresionante. Así, afirmó, era como se bajaba del caballo. La energía de la rotación era el alma. Jairo le dijo que la siguiente etapa sería un cruce brutal de 1200 kilómetros de desierto. Sin embargo, confiaba en que juntos podían alcanzar la meta en primero y segundo lugar. En ese momento nació una alianza extraña pero poderosa. Johnny y Jairo se habían convertido en un nuevo equipo yo-yo, con la determinación de conquistar la carrera. Esa misma tarde los alguaciles llevaron a Steve a otro lugar, afirmando que no querían traer a una mujer a ver unos cuerpos. Sin embargo, Steven pensó que eran caballos. Ya llegando al lugar se exasperó, gritando que hacían allí. Él debía verlo con sus propios ojos. Steven y su esposa Lucy visitaron una escena del crimen. Algo parecido a unos intestinos estaban amarrados a armas. Se sorprendió tanto que preguntó qué era, pero al seguir el camino encontró 3 competidores que habían sido eliminados en condiciones aterradoras. Al llegar, Steven quedó impactado con los cuerpos destrozados. Sin perder tiempo ordenó a Lucy marcharse. No podía permitir que ella viera algo tan macabro. Cuando se quedó a solas, comenzó a preguntarse qué había pasado realmente. El sheriff del lugar le explicó que esas víctimas eran participantes oficiales de la carrera. Sus caballos habían sido vistos corriendo sin jinete en ese estado salvaje. Los 3 habían estado en posiciones muy bajas alrededor del lugar 2000, hasta que en el kilómetro 7 u 8000
1000 simplemente desaparecieron después de caer de sus caballos. Steven, confundido, no entendía cómo habían terminado en semejante estado. El sheriff intentó consolarlo, sugiriendo que quizás habían sido atacados por animales, poniendo como ejemplo cómo un buitre podía destrozar algo en cuestión de segundos. Sin embargo, él mismo reconoció que lo más lógico era que se tratara de un asesino. El sheriff agregó que aún no tenía idea de quién podía ser el culpable, pero que lo más probable era que estuviera oculto entre los corredores. Esta teoría tenía sentido, pero lo más perturbador era que entre los 1000 competidores nadie había visto nada. Si había un asesino escondido, entonces nadie estaba a salvo. Para quien quisiera ganar el gran premio, cualquier obstáculo debía ser eliminado. Seguramente el culpable seguiría en la carrera, eliminando a quien interfiriera. Por lo que acababan de descubrir al final del último tramo, el sheriff en medio del desierto de Arizona le pedía a Steven que pospusiera la carrera, aunque fuera un momento. Steven lo pensó en silencio, pero de inmediato desechó la idea. Para él ya era demasiado tarde. Todos los corredores estaban dando todo lo que tenían y parar la competencia era imposible. Como respuesta, el sheriff le confesó que justamente por eso ya habían pedido a Mountain Team que investigara a todos los posibles sospechosos. Entonces los caballos empezaron a inclinarse de la nada, todos y cada uno de los que estaban alrededor. Steven se preguntó por qué y el sheriff mencionó que Mountain Team llegó. Ese vaquero solitario y enigmático, el único de Wyoming, hacía su aparición. Curioso como nadie lo notó en toda la primera etapa y aún así se metió en cuarto lugar, como si hubiera salido de la nada. Con toda la calma del mundo, Tim se acercó a Lucy Steele, ofreciendo unas flores que combinaban con su estilo y preguntándole si ya estaba casada, y era una lástima. Steven, nervioso porque aquel hombre parecía demasiado confiado con Lucy, no podía hacer nada más que reconocer que Mountain Team era un vaquero legendario, con un potencial enorme para ganar. Por eso no entendía cómo había aceptado involucrarse en un asunto tan peligroso. El sheriff, sin embargo, había calculado todo. Siendo un cazarrecompensas también, dijo que precisamente por ser alguien importante y visible, era probable que Tim se convirtiera en un blanco del asesino una vez iniciara la segunda etapa. Montando en su caballo, Tim observaba con cuidado el terreno. Se dio cuenta de unos patrones extraños dibujados en el suelo, marcas que le recordaban a historias de muertes que había escuchado antes. Contó entonces una vieja leyenda de los nativos. Hablaba de una estrella fugaz que cayó en algún punto del desierto de Arizona. Se decía que cualquiera que tocara la tierra maldita de ese lugar despertaría un poder oculto dentro de sí, pero al mismo tiempo quedaría marcado por una maldición mortal. Los nativos, conscientes de ese destino, jamás se atrevieron a pisar aquel suelo. También existía la historia de un hombre blanco que fue en busca de esmeraldas en el desierto. Entró en la zona prohibida y al regresar a casa desató una masacre antes de quitarse la vida. Obviamente no era el culpable. Entonces, ¿cómo hallar al real?, preguntó Steven. Para Tim estaba claro, el asesino que buscaban tenía esa marca en forma de montaña grabada en la herradura de su caballo. Steven no creía que unas simples marcas pudieran significar algo, pero Tim insistió. Dijo que al leer las huellas podía deducir que el caballo del sospechoso había enloquecido después de que su jinete hiciera algo terrible. Luego señaló una botella tirada cerca de las víctimas. Les pidió que miraran dentro. Con el uso preciso de su lazo, sacó un botón que estaba atrapado allí. La habilidad de Tim era realmente buena. Todos quedaron pensando en qué conexión tenía ese objeto con los asesinatos. ¿Cómo había terminado un botón que era de una de las víctimas en esa botella? Lo único seguro era que quien lo había dejado era un asesino peligroso, y aquella evidencia era clave. El ambiente en la línea de salida se iba encendiendo. Solo faltaban 5 minutos para arrancar la segunda etapa, y la multitud se preparaba para el espectáculo. El tramo empezaba desde la iglesia de Santa María Noya y seguía hasta Monument Valley, atravesando el corazón del desierto de Arizona. Más de 3.700 competidores seguían en la carrera y se calculaba que este trayecto tardaría entre 12 y 18 días en completarse. El comentarista pedía a todos los corredores que ocuparan sus posiciones de salida. Igual que en la primera etapa, cada participante podía elegir libremente su ruta a través del desierto, con la condición de pasar por los puntos de control.
Si alguien abandonaba, su número se mostraría con banderas en la ruta. Detrás, a cierta distancia, caravanas con comida, agua y medicinas seguirían la competencia, garantizando que todos tuvieran la misma posibilidad de sobrevivir en las duras condiciones. En medio del caos, Johnny Joestar y Jairo Zeppeli conversaban sobre los rivales más fuertes. Johnny leía un reporte de popularidad donde Satman figuraba como el competidor número 1. Jairo, curioso, preguntó por su propio puesto, pero recibió un golpe de realidad. Estaba en noveno, mientras que Johnny aparecía en sexto. Johnny explicó que si Satman volvía a quedar primero, sumaría hasta 200 puntos y además ganaría 2 horas de bonificación en tiempo. Con eso tendría una ventaja enorme sobre cualquiera. Jairo, siempre directo, se preguntó si Satman realmente podía correr más de 100 kilómetros en un solo día. Johnny, con cierta preocupación, admitió que era probable, y para empeorar la situación recordó que Satman era originario de Arizona, lo que le daba ventaja en su propia tierra. Mientras hablaban, Johnny se fijó en el tipo que tenía al frente, Mountain Team. Notó que es tan popular como ellos y un candidato fuerte para destacar en esa parte de la carrera. Jairo se burló y quería pisotearle el sombrero. Para Johnny tenía todo el sentido del mundo que, siendo un vaquero, Tim tal vez era malo en distancias cortas, pero tenía una resistencia increíble a largo plazo, tanto que nadie se explicaba cómo logró acercarse sin hacer ruido y hasta adelantarlos en la sección pasada de la primera etapa. Jairo bromeó diciendo que fue gracias a su sombrero raro, pero Johnny no le prestó atención. Revisando el mapa se da cuenta de que esta etapa será una guerra por el agua. A diferencia del primer tramo que fue corto, aquí la prueba pondrá a todos al límite de distintas maneras, y la distancia que logren cubrir dependerá de si aguantan el trayecto sin quedarse secos. Para ilustrar lo duro que puede ser, Johnny cuenta una vieja historia. Una unidad entera de caballería desapareció en medio del desierto, no por batalla ni accidente humano, sino porque ese año todos los pozos se secaron. Los soldados desesperados tuvieron que seguir marchando en busca de agua. La temperatura subió más de lo normal, pero siguieron hasta morir uno por uno debido a la deshidratación. Curiosamente, horas antes de caer, sus ojos ya estaban tan secos que se agrietaron y los dejaron ciegos. Y aún así vagaron sin rumbo, quemándose bajo el sol. Johnny dejó claro que no quería que eso le pasara, así que marcaron la ruta, llegar primero a un punto de agua y desde ahí avanzar hasta el siguiente, sin olvidar que debe averiguar cómo hacer que ese corcho rote. La voz del anunciador explicó que faltaban 30 segundos para el arranque de la segunda etapa. Al frente, Dio ajustaba sus gafas, mientras Poco Loco tenía todo amarrado en la parte trasera de su caballo para arrancar. A las 10 en punto, los fuegos artificiales estallaron y marcaron el inicio. Como en la primera etapa, Jairo no perdió tiempo y empujó con todo para colocarse al frente desde el principio, dejando un polvero detrás de él. Johnny lo miró incrédulo, no entendía cómo podía ir tan rápido y se preguntó si realmente podría mantener 1200 km por hora durante toda la etapa, decidiendo que iría por él. Entonces Jairo cambió el rumbo de golpe y se lanzó hacia el noreste. Sin pensarlo, Johnny lo siguió. El narrador anunció que pareció que Jairo quiere cortar camino directo por el desierto, ignorando el pozo más cercano a 50 kilómetros. Podrá haber otro solo hasta 150 kilómetros. Johnny le gritó exigiendo una explicación, pero Jairo lo calló diciendo que otros harán lo mismo y que esa es la ruta más corta. Así podrán dejar a todos atrás, incluso a Satman. Mientras avanzan, el anunciador revela que alguien misterioso los sigue de cerca. Al enfocar la cámara, se ve que es un competidor llamado Mr. Robinson, que curiosamente tiene herraduras con forma de montaña. Johnny lo confirma con su libreta y le comenta a Jairo que ya llevan casi 6 horas desde la salida. Deberían estar llegando a la cima de la montaña marcada en el mapa, pero necesita comprobar que no se desviaron por si llegan a quedar atrapados entre montañas más grandes. Así sería imposible avanzar. Jairo toma el mapa, lo mira, lo gira varias veces y parece inseguro, pero al final asegura que van en la dirección correcta, aunque susurra que quizás lo sea. Johnny se molesta de inmediato, pero Jairo lo tranquiliza con otro susurro de seguro. Johnny molesto le grita que el siguiente pozo de agua está a 80 kilómetros y que si se desvían un poco se condenarían a morir de sed.
Para cambiar de tema, Jairo le pregunta cómo van sus prácticas con la técnica de las rotaciones usando un corcho, pero justo en ese instante, algo a toda velocidad pasa entre ellos. Ambos se sorprenden intentando descifrar qué fue. Girando, ven a un jinete que viene paralelo a ellos. Lo raro es que aquello no vino desde atrás, sino desde el frente. Johnny se da cuenta de inmediato, su oreja casi fue arrancada por ese proyectil extraño. Vemos que tiene varios agujeros en ella. Al mismo tiempo, siente como un poder raro lo corta y le deja heridas superficiales en la piel. Jairo entra en pánico, gritando que los ataques vienen de adelante, y ahora sí logran ver mejor al competidor que corre a su lado. Instantáneamente asumen que debe ser quien quiere interferir con su carrera. Johnny nota la dirección de los impactos y confirma que alguien oculto en las sombras los está atacando. Saca una espina de cactus que quedó clavada en su cuerpo y recuerda una historia. Hay un tipo de cactus, el cholla, que lanza sus agujas cuando algo vibra cerca en el suelo. Es un mecanismo natural de defensa, pero esto era distinto. Los proyectiles venían dirigidos con precisión, como si alguien estuviera manipulando esas agujas. Lo primero que piensa es que el atacante está a una distancia absurda, incluso fuera del rango de un rifle. No parece lógico que un cactus pueda disparar de esa forma. Sin embargo, Jairo plantea otra posibilidad. Quizá el tipo sí tiene un motivo y por eso no le importa romper las reglas ni recibir penalización por atacar. Si ese es el caso, quiere eliminarlos del Steel Ball Run. En ese instante, mientras aquel jinete da vuelta, ambos caen en cuenta de que están en una situación realmente peligrosa. Jairo, con los nervios al límite, le da órdenes a Johnny que empiece a correr con todo lo que tenga. Johnny se inclinó para agarrar las riendas, pero justo en ese instante, una ráfaga de dardos de cactus lo atravesó, cortándole las riendas, haciéndolo perder el equilibrio y casi derribándolo del caballo. Antes de que pudiera reaccionar, otro disparo certero le dio de lleno en la cara, lanzándolo al suelo con violencia. Jairo volteó al escuchar del golpe de su compañero y en ese mismo momento también recibió un bombardeo de dardos. A diferencia de Johnny, logró cubrirse con el brazo a tiempo y salvar su rostro del impacto. Para Jairo todo estaba claro, ese había sido el plan de Mr. Robinson desde el principio. Le gritó a Johnny que se levantara de inmediato, que montara de nuevo y siguiera la carrera antes de quedar fuera, pero Johnny, arrastrándose con la sangre nublando su visión, apenas alcanzó a decirle que lo dejara atrás. Le recordó que aunque había prometido cruzar la meta juntos, al final seguían siendo rivales en una competencia y no había razón para que Jairo esperara por él. Entre jadeos y con los ojos llenos de sangre, John insistió en que lo alcanzaría después, cuando estuviera en condiciones de volver a cabalgar. Pero Jairo no era de los que abandonaba a alguien. Lo miró firme, diciéndole que lo entendía y seguiría corriendo, pero hacia ese bastardo. Sin dudar, se lanzó hacia la dirección de Robinson. Con ambas esferas de acero en sus manos, activó la rotación y las preparó para soltar todo su poder. Johnny, todavía en el suelo, le gritó que no lo hiciera, recordándole el aviso que había recibido en la etapa anterior. Una segunda advertencia podría costarle la descalificación completa. Solo debía escapar y seguir, pero Jairo nunca fue de escuchar a los demás de esa manera. Soltó las esferas directo contra Robinson. Sin embargo, el ataque no dio en el blanco. Robinson reaccionó de inmediato lanzando una ráfaga de dardos que le atravesaron ambos brazos, haciendo que las esferas cayeran a la arena sin control. Fue en ese momento en el que el enemigo reveló algo todavía más extraño. De la cuenca vacía donde alguna vez había tenido un ojo, comenzaron a salir unos insectos pequeños y oscuros, retorciéndose en el aire. Robinson empezó a hablar casi como si contara una leyenda. Explicó que en su pueblo existía una tradición cruel. El perdedor de una pelea era atado a un cactus, condenado a una muerte lenta y dolorosa. Y cuando finalmente moría, se decía que incluso el cactus maldecía al difunto. Esa maldición lo había alcanzado a él, devolviéndolo del otro lado y convirtiéndolo en un esclavo de la venganza. Para diferenciarse de los demás, había usado una técnica especial en su propio cuerpo: criar insectos dentro de sí mismo. Ahora los usaba en la carrera, enviándolos a interceptar y bloquear los proyectiles de cactus en pleno aire. Y justo entonces, cientos de agujas disparadas por cactus cercanos se liberaron como una tormenta en dirección a Johnny y a Jairo.
Con un aire de villano, Robinson dejó claro que no dejaría que nadie pasara frente a él en esa competencia. Jairo, en lugar de asustarse, lo miró con frialdad y le recordó algo que parecía haber olvidado. Las esferas que Robinson había hecho caer antes no eran simples herramientas que se quedaban muertas en el suelo. Él jamás las dejaría allí solo porque sí. Al mirar hacia la base de su caballo, un pequeño remolino de polvo revelaba que la vibración seguía activa. Jairo explicó que quizás su puntería no fue perfecta, pero eso no importaba porque había sincronizado las revoluciones con su cuerpo y con la posición de Robinson. En ese instante, las vibraciones conectaron con todo lo que había alrededor. Los cactus en la zona reaccionaron liberando una avalancha de agujas desde cada dirección, creando una lluvia imposible de esquivar. Robinson quedó atrapado en medio de la tormenta, y lo más probable es que ese fuera su fin. En paralelo, siguiendo las extrañas huellas en forma de montañas dejadas por los cascos, Mountain Team llegó hasta el lugar. Se encontró con el caballo de Robinson, abandonado después del enfrentamiento. Al revisar los cascos, confirmó que no coincidían con los que él estaba buscando, eran distintas al del asesino que seguía, pero al ver el camino supo que iba por la pista correcta. Las herraduras que seguían habían pasado por ahí apenas hace media hora. Así termina esta primera parte de Los Arcos, Playa de San Diego, etapa 1 y a través del desierto de Arizona. Quería estar al día con la sexta parte de JoJo's, aunque no es necesario para la historia, para subir esta narración. Ya saben, esto es JoJo's y esta entrega, para los que no sepan, promete mucho más. ¿Qué misterios nos espera esta legendaria carrera? ¿Qué stands veremos? ¿Quién será el ganador? Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en la siguiente parte. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.